Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Ok. Buenos días, queridos amigos de Radio Merena 107.4 de la FM estéreo, y también bienvenidos a todos los amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Una nueva emisión del programa Querer Vivir. Saludamos a mis queridos compañeros Luis, Anisa, muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días a todos, compañeros. Encantado de estar de nuevo con vosotros, un placer. Ana Ballesteros, desde Albacete, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias y encantada de estar de nuevo aquí con todos vosotros. Elena Peñaranda, desde Medellín, Colombia, muy buenos días, compañera, y bienvenida también a ti. Buenos días a todos y bueno, genial encontrarnos de nuevo. Luis Angulo, desde Sevilla, muy buenos días y bienvenida, compañera. Buenos días, compañeros, bienvenidos a todos y un placer veros de nuevo. Pues está entrando también María Luján desde Benalmádena, Málaga, a ver si acaba de entrar. Los problemas de la tecnología, el directo, son las cosas que pasan. Bueno, pues hoy tenemos un programa de los refranes, del refranero español. Pero antes vamos a saludar a María, que se acaba de hacerse visible. María Luján, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Pues cada uno de nosotros vamos a ir enunciando el refrán, vamos a comentar un poquito el origen, lo que significa, y por cada refrán vamos a abrir un pequeño debate. Pero antes de empezar, vamos primero a conocer lo que significa la palabra refrán. Ana Ballesteros, ¿qué podemos entender por refrán? ¿Qué significa? Gracias, Javier. La palabra refrán es de origen francés, refrain, que significa estribillo. Los refranes son dichos populares y anónimos, y yo añadiría creencias de experiencias, cuya finalidad es transmitir una enseñanza o mensaje instructivo, moral o de sabio, estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. Y ahora voy a empezar yo me he preparado 3 que para mí tienen un valor extraordinario, y voy a empezar con el primero. El que he puesto es: no hay mal que por bien no venga. Seguramente que lo habéis oído muchas veces. Es un refrán optimista que nos transmite que siempre es posible obtener o aprender algo positivo, incluso en las peores situaciones. Es bastante antiguo porque aparece en las escrituras ya desde el año 1600. ¿Qué opináis, compañeros, de esta reflexión que he hecho yo de lo que significa este refrán? Yo que es la primera base de la inteligencia emocional y del pensamiento positivo, fíjate, del siglo XVII, y ya nos estábamos planteando tener pensamientos positivos y de sacar alguna experiencia, tener un aprendizaje de una experiencia negativa. Es muy interesante. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí. Como todos los refranes, es muy sabio. Este refrán es sumamente sabio. Sí. Había que comentar, al hilo de que comentaba Ana, que el refranero se remonta a los ancestros, o sea, es decir, es un saber popular que se ha ido divulgando verbalmente de generación en generación, y es sabiduría popular, ¿eh? Y bueno, pues evidentemente tiene la fuerza que tiene de una sabiduría popular que, bueno, pues que de la que está repleta. El refranero español es riquísimo en tipos de frases así, ¿no? Bueno, es sabiduría, es psicología, es filosofía. Todo. Porque por ejemplo, en la Biblia
está llena no de refranes, ¿no?, sino de parábolas para que se entendiera popularmente. Y los Claro. refranes son prácticamente eso, verdades filosóficas o psicológicas, dichas de una forma muy popular, para que lo entendamos todos. Y por eso es tan antiquísimo esto. Me estoy acordando ahora que dices eso de las parábolas, del libro Caballo de Troya, el primer libro de Caballo de Troya, de cómo narraba paralelamente la pasión de Cristo, ¿vale? Desde otro punto de vista, ¿no? Y la verdad es que era singularísima. O sea, a mí aquel libro me impactó. Y bueno, pues me dejó bastantes cosas, es decir, de dudas, en el sentido de decir, bueno, realmente, ¿quién era este personaje? ¿Quién era Jesucristo? La procedencia de Jesucristo. Y bueno, pues muchas cosas, ¿no? Que bueno, que nos cuestionamos todos, ¿no? Y estos refranes también dejan muchas cosas así, decir, bueno, a ver, porque están abiertos a muchas interpretaciones, ¿no? Sí, y miren que tiene que ver mucho con la sabiduría de los ancestros. Ellos tenían mucho conocimiento y lo ponían de una manera sencilla para que todos lo comprendieran y lo entendieran. Y entonces, hablando de este que Ana compartió, pues yo les voy a compartir uno que va en la misma línea, que me parece muy interesante también, que ellos decían que echando a perder se aprende. Y para mí era como, o sea, hazlo. Si salió bien, pero si no salió, aprendiste. Y entonces es como eso de no te quedes sin intentarlo, sin hacerlo, y ahí vas a encontrar el aprendizaje. Y ellos lo dicen de una manera espontánea y uno pues se ríe y le parece divertido, pero en realidad tiene mucho de trasfondo. Totalmente. Entonces, también ese es Elena, ¿y en Colombia hay muchos refranes vuestros? ¿Propios vuestros? Sí, ¿verdad? Sí, ese es uno, hay muchos. Hay uno que a mí me parecía muy divertido, aunque lo voy a decir, aunque y es que decían que a caballo regalado no se le mira el diente, no, o sea, eso me parecía tan simpático, es como reciba, o sea, te están dando algo, por favor, recíbelo, agradece. Era muy bonito, me parecía eso tan bonito, porque bueno, y uno chiquito es como muy, te dieron algo, si me gustó, no me gustó, era como más desde cuando estás niño, que todos pues queríamos ser otra cosa, o de pronto no, y era como, no, a caballo regalado. Era muy divertido, y uno, pues bueno, se me ha quedado muy grabado, es como reciben las cosas, se agradece porque alguien tuvo la voluntad de entregarte algo desde quién es, recíbelo. Entonces, muy divertido aquí, sí. Uno a veces no se acuerda, pero ese sí es uno que, bueno, y hay muchos más, muy graciosos. Y cada región, me imagino que ustedes también tienen sus propios refranes por regiones, también muy divertidos. Muy bien. Luis, tu primer refrán, cuéntanos. El primero que yo tenía que apuntar era, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Coméntanos el origen. Yo creo que Cierto. algún ejemplo en nuestras vidas de que nos ha ocurrido más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, que por mucho que tú te agobies por algo, quieras que algo llegue, quieras conseguir algo, quieras que... Todo tiene su tiempo y el tiempo es el que va marcando las pautas, ¿eh? Y de alguna manera, bueno, pues pasarán las cosas cuando tengan que pasar. Ni antes ni después. O sea que a mí ese refrán realmente en mi vida lo he tenido que aplicar muchas veces, porque esta cultura es una cultura impaciente en la que estamos viviendo, una cultura de la impaciencia, de la intolerancia. Y bueno, evidentemente, pues realmente este refrán viene al pelo, ¿no? Viene al pelo, no al mío, porque el mío desde luego no, pero sí que viene al pelo, de que, bueno, pues por mucho que queramos correr, pues las cosas van a llegar cuando tengan que llegar y cuando se maduren. Yo, por ejemplo, en esto lo he visto, lo he vivido mucho a nivel laboral, de cómo la gente ha querido correr demasiado por intentar conseguir una meta, un proyecto, una posición y realmente estrellarse porque realmente le han podido la impaciencia. Y la paciencia dicen que es la madre de las virtudes. Y yo estoy completamente y al hilo, sí, al hilo de tu refrán hay esto es como una coplilla de Triana, de Sevilla,
que dice, deja la bola roja, que de lo que Dios estuviere, de su mano llegará. Y es más o menos así. Totalmente. Se cantaba en Triana. Y mi Ese padre lo decía mucho, típico- deja la bola típico roja. de Triana, olé, Sí, sí, Triana, sí, sí. olé. Deja Ese- fluir, deja fluir. Efectivamente, déjala Claro. roja. Fijaos, Ella la- Sucederá. fijaos que el mindfulness, el yoga, la meditación, la filosofía china, la filosofía hindú, todo tiene su proceso. Todo. Sigue tu proceso y todo llega cuando tiene que llegar. Exactamente. Son conexiones de dichos, de refranes de siglos atrás, de ancestros, como dice Elena, que Totalmente. realmente conectan las teorías psicológicas, las formas de autoconocimiento, de desarrollo personal que estamos aplicando hoy. Pero la potencia del refranero que ya ancestralmente eso se tenía como sabiduría popular. Ahora de alguna manera se depura eso con, bueno, con técnicas, pero realmente, bueno, estamos hablando de la meditación que se practicaba hace 5.000 años ya. O sea, quiere decirte que efectivamente, bueno, pues los ancestros ya estaban practicando en base a ese tema, ¿no? Y bueno, pues lo que nos hace ver es la potencia que tienen los refranes, ¿no? Mucha, mucha. En este Potencia. caso, El saber popular es muy, muy, muy importante. Es curioso. en este caso, Sí. nos potencia el valor de la paciencia, como bien has dicho, Luis. Sí. Bueno, vamos a seguir. Elena, coméntanos tu primer refrán. Que he contado como dos, pero hay otro también muy interesante y es en lo que la miel anda, algo se le pega. Y eso sí que nos lo decía la abuela muy seguido. ¿Con quién estás andando? ¿Quiénes son esas compañías? No, yo no soy así, tranquila, abuela. Siquiera en lo que la miel anda, algo se le pega. Esa es. La abuela siempre era con quién estás andando. Fíjate muy bien, tú dices que no, pero ojo que algo queda de ti, de esa actitud o personas, como siempre llamándole a uno la atención de con quién estamos andando o con quién nos estamos relacionando, que observáramos las personas. Y bueno, sí, es muy sabio. Entonces, tenían toda la razón, pero uno terco. Aquí tenemos uno parecido, que sí. Es a que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija o algo así. ¿Eh? Es muy parecido. Con quien te vi te comparé. Muchísimo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Van saliendo, Son todos similares. Sí. ¿Cómo llama refranero, ¿eh? ¿Cómo se van conectando? Bueno, María Luján, adelante, tu primer refrán, compañera. Bueno, voy a decir primero a mí. Ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión. Esta la encontramos en la aplicación de la ley del talión en el código de Hammurabi, y que fue escrito en el siglo XVIII a.C., que plantea la reciprocidad de la pena. Y también la encontramos en la Biblia, en la parte del Éxodo, donde Dios le revela a Moisés algunas leyes para transmitir al pueblo. O sea, en este refrán, que ya lo encontramos en la Biblia, vemos cómo se busca el castigo por lo que se realiza, ¿no? Que sea igual de cuantitativo a al hecho que se ha cometido. Colin, del siglo XVIII antes de Cristo. Estamos hablando. Estamos hablando de una temporada, ¿eh? Sí. Yo sabía que en el Éxodo, Yahvé, cuando da las normas, los 10 mandamientos a Moisés, una de esas normas es la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Y es una ley cristiana. Pero que no se queda la Iglesia Católica posteriormente con ella, sino que lo retoma la religión musulmana después.
Ajá, qué interesante, Ab- es verdad. Abraham, se cree que Abraham se cree que fue el padre de las tres religiones monoteístas que existen. La religión musulmana, la religión hebrea y el catolicismo. Lo que yo no sabía es que esto era tan antiguo como del siglo XVIII antes de Jesucristo. Sí, sí. Lo acabo de saber ahora. Es tremendo. ¡Qué riqueza! ¡Qué sabiduría! Pero qué duro, ¿eh? Es este refrán, ¿eh? Es Es una ley Sí. durísimo. durísima. Es una ley Muy duro. durísima. Claro que sí. Es curioso, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? No, no, yo no. Salomón también lo aplicó, ¿no? No. Sí, es cierto. Fijaros No, fijaros en el contexto de aquella época, ¿eh? O sea, era muy distinto. Era claro. totalmente, bueno, supremamente excesivo, más represivo que hoy en día. Pero sin embargo, finalmente, si vamos a hablar de la aplicación, la parte del karma igual se aplica. Bueno, sí, O sea, igual si acción-reacción y va de ambos lados, si es algo genial, te pasan cosas geniales, pero si es algo donde no actuaste de manera tan estupenda, te pasan cosas en similitud, entonces finalmente se aplica de alguna manera. sí, pero no te cortan la mano por haber robado. Ah, no, eso sí que no, aparentemente. Sí, Aparentemente. Pero no te cortan una mano, pero puede suceder otra cosa y ahí te das cuenta. Sí, aparentemente. Aquí, sí, A esta ley María. se le agregó la presunción de inocencia más tarde también. Años después se agregó a la ley del talión la presunción de la inocencia. Ujú. La Iglesia a lo largo de la historia ha sido muy dura, porque estás, no sé, yo no estoy de acuerdo, porque también decían, hacer lo que te han hecho, dice Dios que no es pecado. Eso lo hemos oído, bueno, lo he oído desde que era niña, esa frase, y tampoco estoy de acuerdo con ella, y eso era también frases de la Iglesia Católica. Entonces, porque sea la Iglesia Católica no es perfecta. Ya lo creo que no. No es perfecta. Solo faltaría, ¿no? Claro, claro. Está formada por hombres y los hombres no somos perfectos, está claro. No lo somos. Lo que pasa es que al hombre, o sea, si tú lees la Biblia, la mujer prácticamente no aparece. O sea, es un libro que es muy interesante, donde expresa muchísimas cosas, pero hay que saberlo situar en el contexto histórico. Claro. Por ejemplo, si uno lee y uno quiere extrapolar a nuestro tiempo el hecho de que en el campamento de Moisés, que sabéis que vagó durante 40 años por esos desiertos de Dios, pues el que quedaba malo de lepra, por ejemplo, pues la misma religión ordenaba que se le situara fuera del poblado. Sencillamente era para que no contagiara a nadie más. Claro, en aquella época pues no había antibióticos, antivirales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que las cosas hay que situarlas en el contexto y la Biblia la conforman, la reorganizan hombres. Hombres. Ahí no interviene ninguna mujer. Entonces, bueno, hoy la ley del talión se sigue aplicando en nuestra cultura occidental de una forma sutil. Hoy no te cortan la mano, pero te inhabilitan socialmente. Te echan de tu casa si no la puedes pagar y te quedas en la calle. Eso es cortarte algo. Es algo mucho más sutil, más elaborado, más evolucionado, pero te cortan una parte de ti. Y eso es lo grave. Y es lo que yo quiero interpretar que hoy en nuestros días se está aplicando también cierto aspecto de la ley del talión. Cierto. Muy bien, chicos. Otro.
Otro, ahora toca a nuestra compañera Luisa. Bueno, yo escogí uno que todo el mundo conoce de qué va, que es muy simpático además y que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, más o menos quiere decir que todos sabemos, ¿no? Que la condición de cada uno o los defectos naturales no se pueden encubrir ni disimular con mejoras meramente externas, y hay muchísimos. Hay una historia por ahí que no sé si será cierta o no, pero dicen que en el antiguo Egipto un Adelante. Bueno, pues retomando la historia de cuando la mona se viste de seda, mona se queda. Decíamos que un faraón caprichoso pues encargó a un maestro entrenar, digamos, a unas monas para que bailaran. Y las monitas pues aprendieron.
cuando las presentó en público este maestro, las llevaban unos vestidos de seda muy elegantes. Pero claro, mientras realizaban la exhibición delante de toda la corte y tal, pues unos se dedicaron a tirar cacahuetes. Las monas evidentemente dejaron de bailar para comer y aquello fue un desastre. No sé si el faraón mandó degollar al maestro o algo de eso, pero bueno, de ahí dicen que viene el refrán. Es cierto que a lo largo de la historia este refrán es tan popular que ha salido hasta en los cuentos, ¿no? La Cenicienta, por ejemplo, es un claro ejemplo de este refrán, ¿no? Las dos hermanastras esas feísimas y tal, que iban con unas galas y sin embargo el príncipe pues se enamoró de Cenicienta. Y bueno, y similares a esto está eso del hábito no hacia el monje, por ejemplo, es muy similar. O también hay otro que es muy parecido, que es seda y raso no dan estado. Es menos conocido, pero también es cierto. Qué curioso, ¿eh? Hay monas que pueden ser, en fin, estilosas o no. Yo creo que al contrario, o sea, la que es elegante con cualquier trapito está maravillosa, es decir, lo luce, es decir, es que está clarísimo, ¿no? Ahí en la Cenicienta lo clava porque realmente la metáfora la deja clara. La deja clara. ¿Estoy de acuerdo con este refrán? ¿Cómo? ¿Estoy de acuerdo con el significado? Bueno, solamente que te este, yo es que veo en muchos refranes, veo que nos limitan también, ¿eh? Si los siguen nos limitan, porque por ejemplo, una persona que tenga cualquier complejo, si aún encima dices, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, esa persona se le va a quitar algún día ese complejo. ¿Se va a ver como los demás? Bueno, la verdad es que es interesante lo que plantea. Es que sí, es interesante. Como tal metáfora se puede aplicar a muchos contextos y a muchas situaciones. Exactamente, porque es que muchas veces los refranes dices, bueno, algunas veces te potencian, pero otras veces son creencias. Pero esto más bien es aparentar lo que no eres, ¿no? Porque si tú tienes un defecto y lo quieres de alguna manera, no lo sé, que no se note, a lo mejor es peor, no sé, que lo tapen, ¿no? A mí me hace mucha gracia. A ver, si Luis está más guapo así que con una peluca, eso lo tengo claro. Pues mira, voy al hecho. A mí me hace mucha gracia aquellos caballeros que tienen ya poco pelo, ¿vale? Y que intentan camuflárselo con 4 pelitos por aquí, que yo digo, bueno, vamos a ver. Digo, eres el único que te ves en el espejo que crees que estás disimulando tu calvicie, porque el resto de la humanidad lo está viendo tal como es, menos tú no lo estás viendo, no. Tú te crees que estos 4 pelitos es un tupé maravilloso. francamente, para poco pelo ninguno, hombre. Eso ya... Pero es verdad, hay muchas personas que tienen verdaderos complejos con todo este tema. De hecho, bueno, pues, oye, los trasplantes capilares y todo eso, bueno, yo me parece muy bien, verás que no, pero que sí que hay bastante complejo a la hora de cuando perdemos algo que creemos que, bueno, que es imprescindible, de lo cual no hay nada, ¿no? Pero hago también alusión, por ejemplo, pues a una chica que, bueno, por una mastectomía, pues le quitan un pecho, por ejemplo, ¿no? O, en fin, a alguien que le quitan un ojo. Pues, quiero decirte que de alguna forma, evidentemente, bueno, pues que todo tiene un poco de relación, ¿no? Pero yo creo que el refrán se refiere más que a los complejos que tú tengas por ti mismo, es por lo externo, ¿no? O sea, yo quiero aparentar ser muy rica y me pongo 28 pulseras de oro, pues por mucho que tú te pongas, no tienes pues, estilo. Es lo mismo que el de los cuerpos Danone. Ha hecho mucho daño ese refrán, el de los cuerpos Danone. Joder. Es que nos han marcado un canon, un estilo, una estructura, una forma, y de verdad que tú dices, bueno, es que toda criatura que no dé ese canon, ¿vale? Pues se siente de alguna manera, bueno, pues no está a gusto con uno mismo. A mí, yo aplaudo mucho un almanaque que se ha hecho últimamente por una agrupación de mujeres
que, bueno, pues de distintas tallas, o sea, no estamos hablando de cuerpos Danone, todo lo contrario, cuerpos normales, es decir, bueno, un grupo de mujeres, unas más jóvenes, otras mayores, unas también están mezcladas las razas, ¿no? Pero es un calendario que viene a decir, señores, esto es lo que hay, esta es la naturaleza y se ha acabado. Las habrá más guapas, más feas, más bonitas, que eso también es relativo, porque lo más guapo, lo más feo, oye, mira, pues yo te pongo un ejemplo, yo de chaval me enamoré locamente de una compañera mía de instituto que cuando yo la conocí no me gustaba absolutamente nada y era, pues tampoco era muy agraciada, pero bueno, yo acabé hasta las trancas de aquella chavala, pero coladito hasta las trancas, ¿vale? Y yo la veía la más guapa del mundo, para mí lo era, pero también es una cosa también muy de cada uno, ¿no? Sí, sí. Hay refranes que juzgan. Pero yo creo que Sí. tienen muchos juzgan años, ¿no? Escritos hace muchísimos años, que era más machista y donde no se buscaba tanto que no se evaluara a la gente ni por linda ni por fea como es ahora, que tenemos que cuidar mucho la mente de los niños y los adolescentes. Y en esa otra época, cuando se usaban estos refranes, todos esos cuidados no se tenían. Cuando se fueron creados estos refranes. Ese refrán aquí, por ejemplo, yo lo voy a contar cómo se usa aquí, no sé allá, imagino que también es muy elitista. Es un refrán que tiende a ser elitista, es decir, si tú logras algo, como decía ahorita María Luisa, por decir algo, a nivel, yo sé, empezaste de abajo hacia arriba, de alguna manera, en lo que es clases sociales, se aplica, y a veces en las clases sociales que siempre han estado en ese nivel y que alguien que empezó a ascender por alguna razón, su labor, yo qué sé, aplican eso. Nosotros sí lo vemos, o sea, lo aplican para darle desdén a esa persona, lo que decía Ana, a veces lo utilizan para sentir mal a esa persona. No sé allá, pero eso se ve aquí, o sea, se ha visto aquí que lo utilizan para como que es alguien que no nació siempre en el mismo nivel o en la misma cuna, claro. No sé, algo así. Y entonces hacen eso para dividir. Igual, cada uno como se sienta, pero si la persona no tiene ciertas cosas, pues sí le va a sentar mal, porque quizás logró muchas cosas a punta de trabajo, de esfuerzo y hacerlo mucho y no tanto para estar así, ¿no? Que también ha habido personas que llegan a ciertos niveles y como les faltan ciertos criterios para algo, se olvidan de dónde vienen, que también pasa de todo, o sea, hay de todo. Ya depende de cada... Hay muchas interpretaciones, sí. Sí. Este refrán tiene muchas interpretaciones. El siguiente, bueno, compañero. Os comento uno. Sí. Dice, a de madruga Dios le ayuda. En principio, lo que viene a decir de alguna forma, muy antiguo, es que la constancia en el día a día, la perseverancia, nos lleva a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Es decir, ser constante, la metáfora del que madruga, ¿no? Es decir, ese madrugar, ese levantarte temprano, esa metáfora de lo que es la constancia en el trabajo, en el día a día, pues hace que una persona consiga sus objetivos. Es decir, Dios te ayuda porque te lo has currado, has madrugado todos los días y de alguna forma así has podido conseguir tus objetivos. Es una de las interpretaciones más antiguas, ¿no?, que se le dan a este refrán. Pero bueno, abierto queda, ¿ves? ¿Qué pensáis vosotros? Es un poco antónimo a lo que decías antes, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano. Sí, es muy de iglesia también, es muy de iglesia católica también. Sí. Sí, este refrán. Bueno, pero es que el refranero tiene muchos antagonismos. Sí. Claro. Es así, está creado por humanos. El humano, pues, es como es, ¿no? Y más si nos remontamos a las raíces ancestrales, que cuando empiezan a generarse este saber popular, pues fijaros, claro, es ahora y todavía, pues hace 3 telediarios que nos caímos de los árboles, pues imaginaros entonces. Yo me encantaría ver por un agujerito cómo eran las relaciones tribales, o sea, en las tribus antiguas, en las cavernas, el hombre de las cavernas,
alucinante. O sea, eso para mí es tan fascinante el poder, el imaginarme aquellas relaciones, cuando se inventó el fuego, ¿no? Hay una película que yo no recuerdo bien el nombre ahora, que es la más realista que yo he visto en ese sentido, porque además no hay diálogo ninguno, no hay diálogo ninguno. Para mí que se llamaba como En busca del fuego. Se llama En busca, no sé si la habéis visto alguno, En busca del fuego, pero es una película que, bueno, yo creo que retrata muy fidedignamente cómo era la vivencia del hombre primitivo, ¿no? Y realmente siempre me ha fascinado a mí aquello, oye, ese mundo tribal, esa esencia de donde después surgen las sociedades complejas, ¿no? O sea, es una cosa curiosísima. Muy bien. Muy bien, pues yo voy a decir el mío. Mi refrán no viene de una frase del pasado, ni de una ley del pasado. Quien mal anda, en mal acaba. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y esto obedece a una obra de teatro, Quien mal anda, en mal acaba, y es una comedia original de Juan Ruiz de Alarcón, publicada por primera vez por el impresor sevillano Francisco de Little, y no apareció en las dos partes de las obras de Alarcón hasta que fueron publicadas entre el 1628 y el 1624, más o menos en esos 4 años aparecieron. Y fue ampliamente elogiada en el siglo XIX por Juan Eugenio Eisenbuch y Agustín Millares. Y bueno, escenifica la historia del morisco Román Ramírez, imitador de Teófilo y Fausto. La Inquisición española conoce el caso y encierra al morisco, quien finalmente es sometido a un larguísimo proceso, y Alarcón retoma el asunto y lo convierte en una de sus piezas mejor logradas. No se conoce muy bien el original de Alarcón, pues se han perdido algunos versos. En el año 1852, en el siglo XIX, al editar sus obras completas, Hartzenbusch logra la mejor versión de este texto, que incluye una revisión filológica. Y es Castro Leal, uno de los más conocidos estudiosos de Alarcón, quien fecha Mal anda, en mal acaba entre 1601 y 1603. Fernández Guerra, sin embargo, coloca la fecha de su creación entre 1616 y 1617, pues su calidad y su versificación es muy superior a las primeras comedias de Alarcón. Y bueno, quien anda con malos pasos, quien anda mal en unas vidas azarosas, pues suele terminar mal. Ese sería el significado que la obra nos viene a transmitir. Pues sí, estoy de acuerdo. Bueno, quien mal anda también depende para el concepto de persona también, porque hay personas que un trayecto para una persona es andar mal y para otra es lo normal. Es que también desde el punto de vista que la persona lo mire. Los refranes generalizan normalmente, no personalizan. Sí, yo creo que son más generalistas que personalistas, ¿no? Sí. El refranero popular lo que hace es generalizar, es algo que de alguna manera se da con muchísima frecuencia. O sea, es decir, claro que hay excepcionalidades, pero quien mal anda, mal acaba. Normalmente una persona que, bueno, pues que o tiene malas amistades o tiene, en fin, no ha tenido no tiene buenos consejos, una buena educación, una cultura adecuada, no está, evidentemente, pues tiene muchas probabilidades de acabar mal, porque va a tener problemas de integración social, va a tener problemas y bueno, pues evidentemente,
Y literalmente también, o sea, que el que mal anda, pues normalmente se va a caer al suelo, porque es que está andando malamente, vaya. Lo más normal es que se caiga. Sí, Así, sí. vaya. Siguiéndolo al pie de la letra, desde luego sí. Si andas mal, al final te Que anda caes. mal, lo más normal es que se caiga, vaya. Va a tardar más, va a tardar menos, pero el guarrazo se lo pega. Mira los niños pequeños, como están Ahí siempre en va, el suelo. ahí va. Exacto. Anda, acaba. Sí, sí. Otro, Ahora, compañeras. Otro, ¿a venga. quién le toca? ¿A mí, por ejemplo? ¿Digo Por otro? ejemplo. Por ejemplo, ¿No? venga. Por ejemplo, por A ejemplo. lo hecho, pecho. Ole, Ole. Nada, ole. nada menos. Este refrán nos hace alusión a la responsabilidad de nuestras acciones. Todo lo que hacemos, por pequeñito que sea, tiene efectos hacia nuestro alrededor y muchas veces también a otras personas. Nos enseña que debemos de ser conscientes y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Y nos induce al valor, a la fortaleza y al coraje. ¿Qué pensáis sobre esta definición de a lo hecho pecho? Hombre, a mí me genera a mí se me viene una palabra, es madurez, madurar. O sea, decir, tú tienes que ser consecuente con lo que haces y apechugar un poco, nunca mejor dicho lo de apechugar, ¿no? Tienes que asumir aquello que haces y ser consecuente con la responsabilidad de esos actos, ¿no? Con las consecuencias, quiero decir. También es verdad que, hombre, también eso ha generado veces que, bueno, yo pongo un ejemplo, ¿vale? Un chico muy joven que deja embarazada a una chica, ¿vale? Y dice, a lo hecho, pecho. Eso era antes. Ya, claro, hoy en día no tiene sentido, ¿no? Bueno, verás, depende también, ¿no? Depende, ¿no? Porque también depende de la cultura familiar, de la ideología, de la religión, etcétera, ¿no? Sí, Pero como hemos dicho antes. eso de a lo hecho, pecho, pues hombre, está bien, ¿no? Por un lado, pero por otro, si tú asumes completamente las consecuencias y además, y no tienes una madurez y no tienes una capacidad y tu situación de vida no es la adecuada, pues echarle ese pecho lo que puede hacer es reventar la situación, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo un poco dogmático, demasiado dogmático ese refrán, ¿no? Es una persona, ¿no? Y además, fijaros bien, pecho, ¿eh? O sea, eso es machista. Eso es machista. Eso es muy machista, ¿no? A lo hecho, pecho. A lo hecho, pecho. Y a mí se me recuerda cuando yo hice la mili, ¿sabes lo que te digo? Sí. Allí había muchos machitos, mucho machistas. Mucho pecho. Mucho y pecho. venga, cojones para adelante, y se acabó, ¿no? Ya. Pero tal vez de pecho también será hacerle frente. También es Si así. tomaste una decisión, hiciste algo, una actuación y lleva una consecuencia, es darle frente a esa consecuencia que salió de acuerdo a tus actos. Eso para mí es lo que ellos querían decir. Cuando dices tú que embarazó a la chica, bueno, tú tomaste una decisión de, yo qué sé, estar con ella sin protección, muchas cosas de ambos. Ambos tienen que tomar hacer frente a aquello que en algún momento tomaron una decisión y así, con cosas grandes, pequeñas, que nos ha tocado a todos, esa decisión, no, ya se tomó, bueno, no queda más de otra que afrontar todo. Entonces es más como por ese lado, y sí, no deja de ser fuerte, pero igual es parte de la responsabilidad que conlleva una acción. Sí. Mira, yo recuerdo una situación vivida de unos chavales muy jóvenes, que quedó la chica embarazada y las familias eran completamente distintas de ideología. La familia de ella estaba por el hecho de que, bueno, pues de que se casaran, obviamente. No planteaban para nada el aborto, no lo planteaban. Y la familia de él era todo lo contrario. Y ahí realmente, bueno, pues ambos tomaban una serie de determinaciones, digamos que sacaban pecho, pero cada uno según su ideología. En definitiva, había una disociación porque al final pues no se hacía nada, porque no había un consenso.
no había consenso familiar, ¿no? Y al final se llegó al aborto, pero bueno, aquello costó la relación, claro. Parte de las cosas, claro, parte de las cosas, de las acciones que a veces tomamos sin pensar. claro. No, claro, lo que ocurre es que decidieron más los padres que los chavales, porque estamos hablando de 15 años. Con 15 años una persona no tiene criterio para decidir sobre algo tan importante, entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. Pero de todas maneras sigue siendo a lo hecho pecho, porque Sí, hagas una cosa o hagas otra, claro. a ver, tienes que afrontar lo que ha pasado, o dándole una solución o dándole otra, pero hay que afrontar la situación, que yo creo que es lo que nos quiere enseñar este refrán. Sí, claro. Claro, y mira que de todas maneras tenemos que también hacernos a la idea de que sí, estaban muy jóvenes, pero también tomaron una decisión y sabían lo que corresponde. A veces damos a los chicos muchas cosas de no, y ellos a veces sí son muy conscientes de muchas cosas. Pero como si nos pasa a nosotros que nos dejamos llevar por nuestras sensaciones, por nuestros deseos, por nuestras hormonas y todo aquello, ahora imagínense ellos. No, lógicamente. Pero igual, sí tienen criterio, sí ven las cosas, lo que pasa es que es ese mundo tan loco, entonces por eso cada vez más hay que llevarlos a mucha visión de eso. Y los abuelos, de los abuelos eso sí lo veían mucho, por eso esos refranes, ellos sí veían muchas cosas. Y eso, sí, y eso me hace acordar de un refrán que aquí dicen mucho, cuando usted dice, es que estoy supremamente enamorada o estoy enamorado de esa persona, así y amor van a echar en la olla. ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les ha tocado, o sea, de amor van a vivir. ¿Qué les pasa? Piensen. Eso a mí me parecía muy gracioso cuando decían eso. Pasa mucho. Contigo, sí. Contigo pan y cebolla. Ahí va. Compañeros, tampoco es cierto. Otro refrán, el tiempo es oro. Tenemos que irnos ya. Ya estamos a 44 minutos 45. Muchísimas gracias por esta lección magistral de toda vuestra sabiduría. Os habéis hecho eco de ese saber antiguo, de ese saber ancestral. Que tengáis un buen fin de semana y hasta el próximo día, compañeros. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, hasta siempre. Que lo paséis bien. Chao, chao. Adiós.